Amados hermanos, en la fe del Señor Jesucristo, a todos vosotros, paz a vosotros. Por favor, hermanos, sean tan amables en ocupar sus asientos y vamos a estudiar unos minutos más la palabra de Dios. Se dice, mis amados hermanos, que la base de la sociedad es la familia. Y creo que tiene razón eso. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios también nos dice lo mismo. Se nos ha enseñado en esta mañana acerca de lo que ha pasado en el tiempo pasado. Lo que sucedió, hermanos, con nuestras familias cuando no había reunión personal, física. Y los más afectados fueron los niños. Los más afectados fueron los jóvenes, porque ellos eran quienes se distraían más que los adultos. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana quiero presentar a ustedes este pequeño estudio. Yo lo he titulado Icabod. Icabod, que significa sin gloria. Para iniciar, mis amados hermanos, el desarrollo de nuestro estudio de esta mañana, quiero invitar a la amada iglesia a que nos pongamos de pie una vez más, por favor, hermanos. Y entonces vamos a buscar el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 4, verso número 19 al versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 4, 19 al 22. La lectura bíblica, hermanos, la vamos a leer juntos, todos juntos, con entendimiento, para que veamos qué es lo que Dios nos enseña a través de esta hermosa historia. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 19 al versículo 22. Si estamos ahí, amados hermanos, leamos juntos. Iniciamos en el 19 y dice así: Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba preñada, cercana al parto, oyendo el rumor que el arca de Dios era tomada, y muerto su suegro y su marido, encorvóse y parió, porque sus dolores se habían ya derramado por ella. Y al tiempo que se moría, decíanle las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has parido un hijo. Mas ella no respondió, ni parió mientes. Y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel por el arca de Dios que fue tomada, y porque era muerto su suegro y su marido. Dijo pues: Traspasada es la gloria de Israel, porque el arca de Dios fue tomada. Amén. Por favor, hermanos, vuelvan a acomodarse en sus lugares. Una situación, hermanos, muy triste para esto que está pasando. Resulta, hermanos, que la madre estaba embarazada, pero ya le faltaban algunas semanas o algunos días para llegar al tiempo del nacimiento de su bebé. Pero a causa, hermanos, de esta noticia triste, una noticia que impacta, hermanos, la vida de la madre, dice la palabra de Dios que en cuanto ella escuchó la noticia que la gloria de Dios había sido quitada, ella, hermanos, tuvo el dolor de parto. Pero no solamente eso, hermanos, sino también estaba casi para morir. Y dice, hermanos, la historia que cuando la mujer se encorvó, cuando ella, hermanos, comenzó a dar a luz al niño, al bebé, dice la lectura que las mujeres que la atendían, que veían por ella, le decían: Mira, tranquilízate, has parido un hijo, es un niño, es hermoso. Pero dice que la mujer no contestaba nada. Ella no hacía caso.
estaba triste y su preocupación de esta mujer, hermanos, no era el nacimiento de su bebé. La preocupación de esta mujer era que la gloria de Jehová había sido quitada por los filisteos. El arca de Dios se la habían llevado. Esta era la noticia que a ella le preocupaba y que la estaba matando, a tal grado, hermanos, que su bebé, el nacimiento de su bebé, no era tan importante para ella. Hay cosas importantes, hermanos, que para cada uno tiene cosas que son de más valor. Para esta mujer era el arca de Dios. Para que, en este caso, hermanos, esta mujer en el momento en que siente esa tristeza y el niño ya ha nacido, entonces dice el versículo, y llamó al niño Icabod. Porque la palabra Icabod significa sin gloria. Ella pensó, hermanos, en el acontecimiento de lo que acababa de pasar, que se llame Icabod el niño. Hermanos, y la palabra Icabod significa sin gloria. Nuestro estudio, hermanos, es precisamente eso: hijos sin gloria. La palabra gloria, hermanos, significa felicidad, significa bienaventuranza, significa buena fama, buena reputación de las buenas acciones, grandes cualidades, personas nobles. Eso significa gloria. Pero dice que al niño le llamó Icabod porque era sin gloria. Significa, hermanos, sin gloria, pasar desapercibido, sin ser notado, sin hacer nada importante, sin destacarse en nada, una persona vulgar, una persona fracasada, una persona que sufre mucho. Eso es sin gloria. El significado nos da mucho que pensar, sin gloria. Es posible, hermanos, yo veo aquí muchos matrimonios jóvenes. Le preguntaba a mi hermano Marcos cuál era la edad de su hijo más pequeño. Decía 13, 15, 23 y algo más. Aún todavía son pequeños los hijos de mi hermano Marcos. Y cada uno de nosotros debe tener hijos de esa edad, adolescentes, jóvenes o niños. ¿Estamos haciendo, hermanos, hijos sin gloria o hijos con gloria? Porque dice la palabra de Dios que al niño se le llamó Icabod porque su nombre significa sin gloria. Dice, hermanos, el profeta Isaías, vamos a ir a la siguiente, el profeta Isaías, capítulo número 8. Dice el versículo número 18, Isaías 8, 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y prodigios de Israel. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y prodigios. Dijimos, hermanos, que la base importante de la sociedad son las familias. La base importante de nuestra iglesia son nuestros hijos. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿estamos haciendo que nuestros hijos sean con gloria o sin gloria? Esa es la preocupación. Dice el profeta, los hijos que me dio Jehová son un privilegio. Vi que cuando mi hermano Eliseo estaba tocando la batería, su padre pasó a tomarle una foto. Pero ¿para qué sería eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente es, hermanos, por el anhelo, yo diría, hermanos, el orgullo de tener un hijo que le sirve a Dios, un hijo con gloria. Pero ¿cuántos hijos que, hermanos, las familias han tenido y desafortunadamente son hijos sin gloria? No da gusto pasar a tomarles una foto cuando ellos no le sirven a Dios. En la escritura, hermanos, en la siguiente, dice que
No solamente en la familia, hermanos, juega un papel importante la madre, sino también los abuelos. Antes era bonito, hermanos, escuchar a los abuelos. Llegaba, tocaban a la casa. Oh, es tu abuelito, vino tu abuelito, tu abuelita. Hermanos, y qué alegría era. Qué bonito se sentía cuando te decían que venía tu abuelito, tu abuelita. Y había un respeto, hermanos, porque había enseñanza, porque los abuelitos venían y daban enseñanza a los nietos. Dice, hermanos, la primera de Timoteo. Es bonito, hermanos, conocer a un joven que le sirve a Dios, a un niño que adora a Dios. Se interesa uno en él. ¿Cómo te llamas? ¿Desde cuándo haces esto? ¿Desde cuándo te gusta esto? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Decía mi hermano Pedro Márquez que en su entrevista le decían, ¿y quiénes son los papás? ¿Cómo se llaman los papás? ¿De qué religión son los papás? Hermanos, es bonito cuando a un hijo, alguien se interesa en él y le comienza a preguntar, ¿quiénes son tus papás? Dice, hermanos, así el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, primeramente el capítulo 1, versículo 15, dice así, primera de Timoteo, a ver, hermanos, perdón, estamos, segunda de Timoteo es 1:15, perdón, hermanos, la confusión, capítulo 1, verso 15 dice así, ya sabe esto, que me han sido contrarios, perdón, hermanos. Dije 15, hermanos, y es el 5. El verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Le están hablando, hermanos, a un jovencito. Y es Pablo quien se lo encuentra y le dice estas palabras. Pablo, ya un hombre adulto, está platicando con un joven. Y dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy cierto que en ti también. Hermanos, cuando el apóstol Pablo visita la iglesia y conoce a este joven de entre la congregación, le dice, conozco a tu abuelita, también conozco a tu madre y sé que lo que ellas han hecho, tú también lo debes tener, porque conozco la fe de ellas. Un hijo con gloria. Cuando alguien lo conoce, dice estas palabras que el apóstol Pablo le dice a este joven. Capítulo 3, verso 15. Y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, en la siguiente vemos que la instrucción de los abuelos, hermanos, es muy fundamental e importante en la instrucción de los niños, de los hijos. Los abuelos tienen mucho que ver. Los padres tienen mucho que ver. Esos tiempos, hermanos, esas costumbres aquí en este país se han perdido un poco por la situación, hermanos, de la manera como se vive en este país. Pero todavía en México, hermanos, todavía hay familias que acostumbran a vivir, que los nietos, hermanos, crecen con la instrucción también de los padres, de los abuelitos. Pero para que nuestros hijos sean con gloria, no sin gloria, que no se llamen ni cabot, que sean con gloria, dice, hermanos, la número 4, que entonces tenemos que ser ejemplo para ellos, comunicación con ellos, escucharlos, hermanos, atentamente a los niños, que vean en ti a Dios. En una ocasión, mis hermanos, tres niños estaban platicando y uno le dice al otro, ¿qué creen? Mi padre conoce al alcalde, pero así, hermanos, muy orgulloso de su padre que conocía al alcalde. Se levanta el otro niño y le dice,
Pues eso no es nada. Mi padre conoce al gobernador. No, entonces sí, tu padre es más importante que el mío. Se levanta el tercero y dice las palabras. ¿Saben qué? Mi padre conoce a Dios. Mi padre conoce a Dios. Que vean a Dios en ti. Eso es lo que los niños, hermanos, aprenden. Y él presumió, su padre dice, mi padre conoce a Dios. Los tres niños estaban platicando. Qué hermoso, hermanos, qué satisfactorio y orgullo será para el padre que así lo presuman. Así, hermanos, como los padres presumen a sus hijos, en el buen sentido, que los hijos presuman a los padres. Y que no se avergüencen, que no digan, pues, ¿y quién es tu papá? La verdad no quisiera ni que supieras quién es. Se avergüenzan. Pero qué orgullo es cuando un hijo te presume también a ti. Sí, que si mi hermano va a pasar a predicar, que sea el hijo quien pase a tomarle la foto. Es algo mutuo, porque ambos se sienten bien de lo que hacen. Ambos le sirven a Dios. Dice Deuteronomio capítulo número 6. Vamos a ir a Deuteronomio. El versículo número 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando te levantes. Una recomendación, hermanos, por la ley de Dios para los padres. Y hablarás a tus hijos de estas cosas. Y hermanos, los versos que anteceden a esto que leímos es precisamente la recomendación, hermanos, del gran mandamiento que se les tiene que enseñar a los hijos. Después, hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda en el libro de los Efesios capítulo 6 y el versículo número 4. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina, amonestación del Señor. Amén. Y vosotros, padres, instruyan a sus hijos y criarlos en disciplina. Hermanos, la palabra de Dios no dice que seamos padres alcahuetes o padres que aceptemos de todo. No, dice, tiene que haber disciplina. Hermanos, en una ocasión ya hace muchos años, algunos de ustedes conocieron al hermano Abraham Ramírez, un hombre muy enérgico. Lo que él decía, se hacía. No había quien se le pare enfrente para decirle, usted está mal. No se podía. Y hermanos, dice el dicho que para conocer a una persona necesitas vivir por lo menos 17 días con él. Yo viví casi 3 años con él en su casa. Le conocía al hermano. Y era cierto, nadie se le podía parar enfrente y decirle, está mal, hermano. Y hacía rol, hermanos, y decía, prepárate porque cuando llegues del trabajo vamos a ir a ver a Felipa. Mañana vamos a ir a Pelayo, pasado mañana vamos a ir a los hijos de Sosa, vamos a ir a los hijos de la hermana Amada. Y ya va a ser su rol, puros jóvenes. A la siguiente semana vamos a volver a ir a ver a Saúl porque no llegó este sábado. Pues vamos a hacerlo, vamos a ir y ahí vamos a ver a los jóvenes. En una ocasión, hermanos, le dije a mi hermano, ya cuando cerramos el barandal frente de su casa, ya para salir, le dije, hermano, fíjese que a Felipa ya es la segunda vez que vamos a ir a verla. Pero hay alguien que no hemos ido a ver en muchos años, en mucho tiempo. Y no está lejos. ¿Quién? Waldo está aquí abajo. Su hijo de usted está aquí abajo. No lo hemos ido a ver y no ha ido a la iglesia. ¿Por qué no lo vamos a ver? Me dijo el hermano, él ya sabe, él ya conoce. Y le puse enfrente y le dije, hermano, si los que vamos no saben, Felipa no conoce. No, pues sí. Pues hermano, estamos haciendo mal porque nuestros propios hijos lo estamos olvidando, pensando que los demás son los que tienen que llegar y los de nosotros ya saben, aquellos también ya saben. Hermanos, en una ocasión escribe una carta un hombre y dice así: un hombre en sus últimas horas en su celda
esperando ser ejecutado, pidió papel y lápiz. Luego de escribir por varios minutos, le dijo a su custodio: por favor, entregue esta carta a mi madre. La carta decía esto: madre, creo que si hubiera justicia en este mundo, tanto tú como yo deberíamos de ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, madre, cuando llevé a la casa aquella bicicleta que le quité a otro niño igual que yo y me ayudaste a esconderla para que mi padre no se enterara? ¿Te acuerdas, madre, cuando me robé el dinero de la vecina y fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos? ¿Te acuerdas, madre, cuando botaste a mi padre de la casa porque quiso corregirme? Madre, yo era solo un niño, un inocente. Necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono, pero solo te pido que hagas llegar esta carta a todos los padres del mundo, que sepan que ellos son los únicos responsables de formar a un hombre decente o a un vulgar delincuente. Decía esta carta, hermanos, sucedió aquí en Estados Unidos, cuando este reo era sentenciado a muerte. A veces, hermanos, se dice hijo de ministro malo, porque resulta que el hijo del que predica no está aquí. Y todo radica, hermanos, desde que ellos son pequeños. Algo, hermanos, que no podemos hacer para destruir, para que queden nuestros hijos sin gloria. Dice la siguiente, la número 7: no interesarnos por las cosas que a ellos les interesan. No cumplir con lo que se les promete, no saber decirles perdón, no decirles te amo, no pasar tiempo con ellos, no ser empáticos con ellos, herirlos con palabras. La siguiente dice: no apreciar lo que hacen, compararlos con los demás, hablar siempre de sus errores, avergonzarlos en público, engañarlos, no guardar las cosas que nos confían, no respetar su privacidad. Esto, hermanos, es hacer que un hijo sea sin gloria, como Icabod. Un hijo, hermanos, que va a crecer sin gloria. Y dijimos, hermanos, que sin gloria es sin que sea notado. Un hombre vulgar, un hombre fracasado. Y dice, hermanos, la palabra de Dios que no irritéis a vuestros hijos para que se hagan de poco ánimo. Colosenses capítulo 3, dice la palabra de Dios así. Colosenses 3, verso 21. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Tenemos ahí, hermanos, el padre autoritario. Un padre autoritario, hermanos, es el que amenaza, el que manda, el que regaña, el que tiene mano dura y el que dice: aquí el que manda soy yo. Fíjense, hermanos, que en una ocasión le dije a mi hijo, el mayor, que hiciera algo y se puso de frente. ¿Y por qué lo voy a hacer? La verdad, hermanos, es que no tuve respuesta más que decir: porque yo mando. Porque yo soy el papá y por eso te pido que lo hagas. Pero es que lo que usted está diciendo no tiene razón. El padre, hermanos, autoritario es aquel que va a hacer a un hijo sin gloria, a un hijo, hermanos, que después va a traer lágrimas a los padres. Pero tenemos, hermanos, la otra parte, que es el padre cristiano. Y esos cristianos son todos los que están aquí, todos los padres que están aquí son los padres cristianos que hemos sabido, hermanos, educar, que han sabido instruir a sus hijos y que no les da pena decir: hermano, ¿y cuáles son sus hijos? El que está allá con su familia y el otro que está allá en la esquina. Esos son mis hijos, porque es un padre cristiano. Dice el libro de Proverbios, capítulo número 3. Proverbios, capítulo 3. Y el tema, hermanos, es para reflexión. Es posible, como me dijo mi hermano Pedro anoche,
A la iglesia hay que hablarle de algo alto, de algo importante, de algo grande. Pero hermanos, si no hablamos de estas cosas que están, hermanos, deteniendo el crecimiento de nuestra iglesia, será difícil, hermanos, hablar de cosas grandes cuando no hay quien nos escuche. Dice, hermanos, así el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 12: porque el que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El capítulo 19 de aquí mismo, hermanos, el versículo 18 dice, 19:18: castiga a tu hijo tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Padres autoritarios y fuertes, hermanos, duros, fríos, que fuimos. Y hermanos, yo puedo decir que uno de sus padres fui yo. Cuando el niño, hermanos, lloraba, aprendí que hay que sacarlo y darle sus manazos en el baño. Y cuidadito con que entras llorando, hermanos, y venía solo sollozando, con así como, porque venía amenazado. Y así, hermanos, como padre yo así fui. ¿Pero por qué? Porque así aprendí, hermanos. Aprendí así de mis padres, a que la fuerza es la que prevalece. Pero hermanos, hay muchos manuales que se han escrito. La misma palabra de Dios nos enseña cómo debemos ser padres, pero desafortunadamente es el camino que nos puede preparar. Nadie, hermanos, leyendo un manual puede llegar a ser un buen padre, pero sí, si se lo pedimos a nuestro Dios, podremos ser un buen padre. Y yo por eso, hermanos, toco este comentario, porque veo muchos matrimonios jóvenes, tienen a sus niños pequeños, pero también veo muchos jóvenes que pronto se van a casar y formarán matrimonios, y que sean matrimonios que puedan crear hijos con gloria y no hijos como Icabod. Dice, hermanos, que la palabra autoridad de latín quiere decir aullere. Autoridad en el latín quiere decir aullere, y significa, hermanos, aullere, hacer crecer. Si un padre, hermanos, tiene autoridad, no es el que destruye. El padre con autoridad es el que hace crecer. Se escribió, hermanos, una noticia en Honduras, tal vez ustedes la escucharon. El periódico de Honduras, La Opinión, dice así: Cochabamba, domingo 14 de abril del 2017. Ley obliga a hijos a dar despensa, pensión a los padres mayores de 65 años. Si los padres están abandonados, pueden forzar incluso a que sus descendientes lo visiten. La norma incluye nietos, nueras y yernos. Cuidado, hermanos, porque ahí pasó la ley. Los jueces firmaron la ley y dice que incluye que tú puedes obligar no solamente a tu hijo que te visite, sino a los nietos, a las nueras y a los yernos. Pero ¿por qué, hermanos, llegar a tal extremo? Dice, hermanos, Deuteronomio capítulo 5. En Utah, mis hermanos, hay un hermano que ha regresado a la iglesia y me habló llorando en una ocasión, en una tarde, y me dice: hermano, ¿qué puedo hacer? Mi hija me ha corrido, me ha sacado mis cosas a la puerta, ¿qué puedo hacer, hermano? Digo, ¿de verdad hizo eso su hija? Sí, hermano. Y estaba llorando, y le dije: hermano, pues estaba cayendo nieve, hermanos, y yo la verdad se los digo, no se lo dije a él, no quiero salir, está peligroso. Y hermano, y no hay manera de que usted le ruegue que vuelva a entrar y mañana arreglamos el caso. Y se puso más triste cuando yo le dije que si había manera de que volviera a tocar y que le dieran la entrada a su hija. Y me dijo: hermano, está bien, no se preocupe. Eso me hizo pensar que no lo iba a hacer. Entonces, hermanos, tuve que ir a verlo y conseguimos una habitación para él después. Y le dije: hermano, ¿y por qué no se va con Eleazar? Ay, hermano, él tampoco, él tiene su pareja y su esposa dice que yo no puedo vivir con él. Dice, hermanos, Deuteronomio capítulo 5, verso 16: honra a tu padre y a tu madre,
como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, esto para que se cumpla, necesitamos enseñarlo. Dicen muchos padres, tengo la culpa yo de quedarme solo. Ese hermano Baltasar, se llama Baltasar Valenzuela, me dice a mí: hermano, yo dinero tengo, estoy pensionado, yo no quiero ir a hacer carga para mis hijos, pero lo que yo necesito es con quién platicar, quiero estar con alguien. Pero hermanos, para que esto pueda pasar, necesitamos primero enseñarlo a ellos de chiquitos, para que le podamos aplicar al hijo: honra a tu padre y a tu madre, porque así dice el mandamiento. Necesitamos enseñarlo desde pequeños, y después, hermanos, entonces no habrá problema. Dice la Ventana 12: no me llaman, no me visitan, no me cuidan. Pero hermanos, no me llaman, no me visitan, no me cuidan. Hijo, no te olvides, recuerda que también vas a ser viejo. Él no lo sabe, el hijo no lo sabe, hermanos, lo va a aprender cuando sea viejo. Pero si ese hijo es enseñado desde pequeño a guardar el mandamiento, se lo tenemos que enseñar cómo se guarda el mandamiento, cómo se puede honrar a un padre y a una madre. Pero después, hermanos, el papá, dice el hermano Baltasar: es que mis hijos no me quieren, mi hija me corrió y ha preferido que la habitación que yo tenía, quiere meter los perros ahí y me ha sacado a mí. Y sí, hermanos, le creo al hermano, porque cuando fui a traerlo, mis amados hermanos, tenía la señora un perro muy grande. Y yo dije: no es posible que un hijo prefiera meter al perro a la habitación y sacar a su padre. No es posible que un hijo: papá, no te puedes venir conmigo porque mi pareja me ha dicho que si tú te vienes, ella se va. Eso, hermanos, lo tenemos que enseñar con tiempo, antes. Dice Deuteronomio capítulo 27, versículo número 16. 27:16 del libro de Deuteronomio dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Maldito. ¿Y qué significa la palabra maldición, hermanos? Pues no es otra cosa sino una desbienaventuranza. Maldito el hijo que no honrare a su padre y a su madre. Dice el capítulo 21 de aquí mismo, Deuteronomio 21, versículo 18: cuando alguno tuviere hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere. Cuando alguien tenga un hijo así, hermanos, puede suceder o ha sucedido, pero muchas veces dijo el hijo que iba a ser ejecutado: si las leyes fueran justas, tú también estarías aquí. Si los jueces fueran justos con esto, tu madre estarías aquí conmigo también, porque también tú mereces pagar la pena de muerte, porque yo era un niño. Hermanos, necesitamos, para que nuestra iglesia se fortalezca, los hijos no se vayan, los hijos se mantengan y creen, hermanos, familias prósperas, familias fuertes en la iglesia. Necesitamos enseñarlo desde pequeños. Instruye al niño en su carrera, para cuando sea viejo no se aparte de ella. Dice, hermanos, el libro de la siguiente ventana, Proverbios capítulo 23, versículo número 25. Proverbios 23, 25. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te engendró. Para que esto pase, hermanos, para que esto suceda, para que haya alegría, se necesita trabajar primero. Hay padres, hermanos, que se lamentan de haber tenido hijos malos. Pero si pensáramos, hermanos, en lo que en verdad nosotros hemos hecho, el trabajo que se está haciendo con ellos. Dijo mi hermano Fortino: hoy es sábado, la maestra se hace cargo de ellos, yo descanso. Y ahora que estuvieron en la casa, pues no había maestra y hacían ellos lo que querían. Y enseñó el teléfono al hermano, que hermanos, el bebé más pequeñito, que todavía no puede hablar, pero ya puede manejar bien el internet y sabe bien
en qué ventana entrar, en qué ventana salir. Y ahora, hermanos, el papá, la mamá, ese es el maestro, el teléfono, se lo damos y que él se instruya. Y hermanos, de verdad que sí se instruyen, saben instruirse, hermanos, que después sabemos que conocen cosas que nosotros nunca hubiéramos querido que las supieran de esa corta edad. Mis hermanos, dice entonces, para que tu padre, tu madre se alegre, es necesario crear hijos con gloria, hijos buenos, hermanos. Hay hijos que no ayudan a sus padres, la ventana que sigue, hermanos. Pero, ¿por qué no ayudan a sus padres? Muchos dicen, hermanos, Dios utilizó a nuestros padres para que naciéramos nosotros, ellos fueron los instrumentos de Dios, pero ¿por qué cuando ellos ya son grandes, nuestros hijos nos abandonan a sus padres? Pero la otra parte, no ayudan. ¿Y cuál es la excusa de un hijo que no puede, hermanos, dar una ayuda económica a sus padres? La excusa es que madre, es que padre, yo quería mandarte este fin de semana, pero no me alcanzó. Es que mamá, yo te iba a enviar, de verdad que iba a ir a la tienda, pero no me alcanzó esta vez. No me alcanzó esta vez y es por eso que no lo pude hacer, mamá. Pero hermanos, estos hijos no saben que por no ayudar a sus padres es que están pobres, que por no ver, hermanos, a sus primogenitores es que no les alcanza. Ellos no saben eso. Le decía a mi hijo Joseph apenas antier que íbamos manejando y se me ocurrió preguntarle: hijo, te voy a hacer una pregunta y de acuerdo a lo que tú piensas me contestas. Le digo, ¿por qué un padre, una madre por sus hijos se preocupa? Y si él va en la calle, va pensando en sus hijos. Voy a llegar a la casa, los niños ya llegaron de la escuela, ¿qué van a comer? Voy a pasar a la tienda a comprar algo para llevarles. Eso es lo que hace lo común de un papá o de una mamá. ¿Y por qué un hijo no hace eso? ¿Por qué un hijo no dice, me voy a pasar a sentar aquí a comer algo y seguro mi papá o mi mamá apenas van a llegar del trabajo? Les voy a llamar a ver si necesitan algo para que yo les lleve de comer. Le digo, ¿por qué los hijos no hacen eso? Él me decía, tal vez es costumbre. Le dije, pues mala costumbre, que esto debería de ser recíproco, pero esto se enseña desde chiquitos, hermanos. Esto se enseña desde chico, para que cuando sea grande nos traiga felicidad, como dice la palabra de Dios. Para ir, hermanos, cerrando, dice que David tenía un pensamiento bonito, y dice, hermanos, así el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo número 22, versículo número 3. Palabras de un rey, hermanos, un rey que tenía el poder, que, hermanos, era contado entre el pueblo como el más importante. Y vean lo que dice, versículo número 3. Y fuese David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. ¿En qué pensaba, hermanos, este rey? O sea, ¿qué pensaba con esto? Con decirle al rey, yo te pido, te ruego, que si me permites, quiero que mis papás estén conmigo. Era el rey. No dijo, pues, aquí están mis hijos, aquí está mi esposa y permíteme estar. No, dijo, yo quiero que mi madre y mi padre también los recibas y estén aquí conmigo. Pero hermanos, ¿cuántos hijos no quieren que estén los papás ahí? Como decía el hijo del hermano Baltasar, si tú vienes, ella se va. Pero todo esto se enseña de padres a hijos, de padre a hijos. David, hermano, se lo enseñó a su hijo lo escuchó, veía cómo actuaba su papá. Hemos oído, hermanos, acerca de la cobija por mitad, ¿no? Donde dice que el hijo grande, el mayor, le dice a su papá, pues estoy partiendo la cobija para darte la mitad. Y el bebé lo ve y cuando es grande también le dice, ¿te acuerdas? Pues ya también hice lo mismo para ti. Cristo no se equivocó, el maestro de Galilea no se equivocó. Con la vara que midas,
serás vuelto a medir. Dice, hermanos, el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 2. Si el Padre lo hace, ¿por qué no lo va a hacer el Hijo? Necesitamos que ellos vean en nosotros, decía el tercer hijo, mi papá conoce a Dios. Y si en verdad nuestro papá conoce a Dios, que nos enseñe quién es Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios de los hijos? Dice, hermanos, primer libro de Reyes 2:19. Y vino Bathsheba al rey Salomón para hablarle por Adonía, y el rey se levantó a recibirla, e inclinóse a ella, y volvióse a sentar en su trono, e hizo poner una silla a la madre del rey, la cual se sentó a su derecha. Levante sus manos quienes todavía tienen a sus dos padres, en su país o aquí. Son muchos. Ahora levante su mano quien tiene solamente a su mamá. Ya somos menos. Yo solamente también tengo a mi mamá. Dice, hermanos, Salomón, pasa madre, y les dijo a sus servidores, una silla para mi madre, porque va a estar a mi derecha. Una silla quiero que se haga, que se traiga para la que me dio la vida. Que ojalá, mis hermanos, este pensamiento del Padre y del Hijo se lo tengamos que decir a nuestros hijos chiquitos, pero ahora los que somos grandes, hermanos, ¿de qué manera nos podemos acordar? Los fariseos era una secta muy celosa y entre comillas decían que hacían lo que Dios mandaba. Veamos Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo número 3. Mateo capítulo 15. Dice así, hermanos, este libro, Mateo 15, versículo número 3. Animo, hermanos, animo a mis hermanos que tienen niños pequeños. Tienen una gran oportunidad para enseñarles estas cosas, y cuando ellos sean grandes, hermanos, sean con gloria. Que no te pregunten, y tu hijo está en la cárcel, y tu hijo anda en las drogas, no quiere venir, no quiere saber nada. Y a veces decimos, es que vio problemas en la iglesia y mejor se fue. Decía el muchacho que iba a ser sentenciado, si la ley fuera justa, tú eres primeramente el culpable de que yo sea así. No todos los casos, hermanos. Capítulo 15, versículo número 3. Dice así, hermanos. Él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijere al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con lo que pudiera valerte. Hermanos, Jesucristo veía cómo los fariseos eran tacaños con sus padres. Y dice, ¿cómo es posible que ustedes ven una cosa y dejan de ver la otra? Porque, hermanos, los fariseos hacían como muchos de nosotros, o como muchos hijos allá afuera. Te pensaba ayudar, pero no me alcanzó. Es más, te pensaba ayudar, pero lo agarré para mi diezmo. Pensaba mandarte esta vez, pero no pude. Y así decían los fariseos. Es que ¿cómo voy a poder ayudar a mis padres si lo único que me queda es para traerlo al templo? Hermanos, no debe ser así la situación. Por último, hermanos, dice Proverbios, capítulo número 23. Proverbios, capítulo 23. Hermanos, los que tienen esa oportunidad de tener a sus pequeños, hay que instruirlos para que no tengamos que derramar lágrimas como muchos ancianos, como muchos padres que han quedado solos. Que el padre tiene que pedir quién lo lleve, o la mamá quien lo lleve a su casa, porque los hijos vienen con su familia y quería llevarte, pero ya no cabes en el minivan. No te preocupes, hijo, yo busco a alguien que me lleve. ¿Por qué? ¿Por qué llegar hasta ese grado, hermanos, de ser hijos fríos? Es seguro, hermanos, que no aprendimos la instrucción de chiquitos. No nos enseñaron nuestros padres que eso íbamos a hacerlo un día. Y por lo tanto dijo mi hijo, es costumbre.
Dice, hermanos, así Proverbios 23, versículo 22. Oye a tu padre y a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la abandones. Cuando tus padres envejezcan, no los abandones. Dice aquí la versión, no los menosprecies. Un hombre tenía 3 hijos varones, pero los 3 habían crecido y se habían casado, y estaban tan ocupados con su propia vida que solo tenían tiempo para cenar con su padre una vez por semana. El anciano estaba cada vez más débil y los hijos lo visitaban cada vez menos. No quieren estar conmigo ahora, se decía. Tienen miedo de que yo me convierta en una carga. Se pasó una noche en vela pensando qué sería de él y al fin trazó un plan. A la mañana siguiente fue a ver a su amigo el carpintero y le pidió que le fabricara un cofre grande. Luego fue a ver a su amigo el cerrajero y le pidió que le diera un cerrojo viejo. Por último fue a ver a su amigo el vidriero y le pidió todos los fragmentos de vidrio rotos que tuviera. El anciano llevó el cofre a su casa, lo llenó hasta el tope de vidrios rotos, le echó llave y lo puso bajo la mesa de la cocina. Cuando sus hijos fueron a cenar, lo tocaron con los pies y miraron bajo la mesa, preguntaron: oye, ¿qué es esto? Estaban los hijos. El anciano respondió: oh, nada, son algunas cosas que he ahorrado. Sus hijos lo empujaron y vieron que era muy pesado, lo patearon y vieron el tintineo. Debe estar lleno de oro que ahorró a lo largo de los años, susurraron. Deliberaron y decidieron turnarse para vivir con el viejo y así custodiar el tesoro. La primera semana el hijo menor se mudó a la casa del padre, lo cuidó, le cocinó. A la semana siguiente lo reemplazó el segundo hijo. A la tercera semana le reemplazó el hijo mayor. Y así siguieron por un tiempo. A fin el anciano padre enfermó y falleció. Los hijos le hicieron un bonito funeral, pues creían que la fortuna los aguardaba bajo la mesa de la cocina y podían costarse unos gastos grandes con el viejo. Cuando terminó la ceremonia, buscaron a toda la casa hasta encontrar la llave y abrieron el cofre. Por cierto, lo encontraron lleno de vidrios rotos. ¡Qué infame fue nuestro padre!, exclamó el hijo mayor. ¡Qué crueldad para con sus hijos! ¿Pero qué podía hacer?, preguntó tristemente el segundo hijo. Seamos francos, de no haber sido por el cofre, lo habríamos descuidado hasta que muriera en sus días. Estoy avergonzado de mí mismo, sollozó el hijo menor. Obligamos a nuestro padre a rebajarse al engaño porque no observamos el mandamiento que nos enseñó cuando éramos pequeños. El hijo mayor, muy enojado, volcó el cofre para asegurarse de que no hubiera ningún objeto valioso oculto entre los vidrios, y lo desparramó en el suelo hasta vaciar el cofre. Los 3 hermanos se miraron, volcó el cofre para asegurarse de que los 3 hermanos se miraron silenciosamente dentro y leyeron una inscripción que el padre le había dejado en el fondo del cajón: honra a tu padre y a tu madre. Tarde, muy tarde. Lo tenemos que hacer como dice Proverbios 22:5. Mis amados hermanos, ha sido la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y juntos leamos la voz de Dios, el consejo de Dios para todos nosotros. Proverbios capítulo 23, verso 24 y 25. Todos juntos. Y dice así la voz de Dios, la palabra de Dios. 24. Mucho se alegra el padre del justo. Todos juntos, por favor. Mucho se alegra el padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te engendró. Amén. Dios bendiga su palabra y a todas las familias de la iglesia de Dios, y que sigamos creando hijos con gloria. Paz a vosotros, hermanos.